Tribunal Constitucional, director del Centro de Estudios Institucionales del Tribunal Constitucional, que es un centro muy diligente y que además está publicando muchas cosas. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Raúl, buenos días, Patricia. Y ayudarnos un poco a ver esta primera contradicción que siempre los historiadores remarcan entre el espíritu de la letra y la realidad. Y eso empieza por la Constitución, ¿no es cierto? Nuestras constituciones son siempre magníficas, gloriosas y olímpicas en términos ya de expresividad, pero no necesariamente se ajustaban ni a la realidad, por un lado, ni tampoco podían ser cumplidas a cabalidad por una serie de otras circunstancias, ¿no? Bueno, en efecto, Basadre ha trazado pues una línea divisoria entre el país legal y el país real. Así es. ¿No? Eso es un tema que viene a mi juicio desde la época colonial. Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas, tiene una famosa llamada hostia sin consagrar. Y decía de que los virreyes, a las normas que llegaban de la metrópoli, que no se iban a cumplir, las llamaba hostias sin consagrar, mientras que aquellas que iban a ser objeto de cumplimiento eran las hostias consagradas. Entonces, es decir, podría decirse que eran las normas que no iban a cumplirse, eran papel mojado, letra muerta, ¿no? Precisamente Luis Felipe Villarán, en la Constitución peruana comentada, que vamos a presentar en el FIL el día martes en la tarde. ¿Y se refiere a cuál Constitución? A la de 1860. Ya. Dice, cuando una Constitución no se cumple, deja de ser Constitución. Es decir, hace una requisitoria precisamente a esa larga historia desgraciadamente trágica de incumplimiento de las constituciones, ¿no?, en la historia nacional. Ya. Entonces, precisamente en este libro, ¿qué más se señala? Bueno, Luis Felipe Villarán es un hombre que es equidistante en sus opiniones políticas, en su visión ideológica. Podría decirse que es un liberal moderado. Está en contra de la prohibición de fes diferentes a la católica que se estableció en la Constitución de 1860 y que dio lugar en el año 1915 a la introducción de la tolerancia a la libertad de cultos, ¿no? Podría decirse que Luis Felipe Villarán en ese sentido es un precursor. Ahora, no era tan liberal como José Silva Santisteban, que fue otro comentarista de la Constitución de 1860, cuyo libro Curso de Derecho Constitucional, también el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, ha publicado en una colección que llamamos Clásicos del Bicentenario. Así es, eso es lo importante, que han emprendido pues una tarea de revisión. ¿Y por qué 1860? ¿Qué tiene esta Constitución de peculiaridad? Bueno, la Constitución de 1860 fue la que duró, por lo menos formalmente, más tiempo. Fue derogada en 1920 con la Constitución de Leguía. Es decir, tuvo una vida dilatada si consideramos la brevedad de las constituciones que tuvimos en el Perú. La de 1823 prácticamente fue suspendida el mismo día que se publicó, ¿no? La de 1826, la de Bolívar, que se llamaba vitalicia, irónicamente duró 30 días. La de 1828, que a mi juicio, y creo que al juicio de muchos estudiosos de historia constitucional y constitucionalistas, fue la mejor hasta entonces, desgraciadamente le pusieron un término de vida, cuando la verdad debió haber sido sostenida porque trazó las líneas fundantes del constitucionalismo peruano, ¿no? La figura de la presidencia de la República, el sistema bicameral, es decir, el sistema de elecciones. Bueno, tuvo en efecto también una vida corta porque fue derogada en 1834, la de la Constitución Conservadora de Huancayo del año 1839, que fue objeto de una crítica feroz por parte de Toribio Pacheco en cuestiones constitucionales. Ahora, ¿por qué razón duró más? Yo creo que porque era de carácter práctico. Porque ahí está... es lo que yo iba a preguntar. Exacto. Que en realidad, sí, en la Constitución pues hay una serie de idealismos y principismos, pero al mismo tiempo tiene que haber realismo, porque de lo contrario se convierte simplemente en un monumento, ¿no?, de un mármol o completamente hermosamente tallado,
pero que no tiene una base concreta. Bueno, eso es lo que pasó con la Constitución Liberal de 1856, ¿no? Que firmó el propio Ramón Castilla, pero el propio Ramón Castilla se desilusionó de ella. Era una constitución muy liberal en una época en la que había una cierta precariedad institucional. Ir, por ejemplo, a un abolicionismo total de la pena de muerte generó una gran disconformidad, y en 1860 fue derogada por el propio Castilla, ¿no? Que en ese momento ya no contaba, ya se había separado de los liberales, ¿no? Está realizando en el Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales, y coméntenos un poco más lo que se va a presentar en la Feria del Libro, ¿no? Exactamente. Bueno, en la Feria del Libro el día martes estamos presentando la tercera entrega de la Biblioteca Clásicos del Constitucionalismo con motivo del Bicentenario. En este caso, la obra de Luis Felipe Villarán, un notable constitucionalista que hizo su trabajo a fines del siglo XIX, comienzos del XX, fue artífice además de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la primera de 1911, la del Código de Procedimientos en Materia Civil, también hizo la Ley del Notariado, pero además fue el padre del famoso Manuel Vicente Villarán. Bueno, esta Constitución peruana comentada es del año 1860, se trata de una reedición. La noche del viernes también en el Tribunal Constitucional presentamos Justicia Constitucional y Literatura del profesor José Calvo González, profesor de la Universidad de Málaga. Bueno, últimamente hemos publicado la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional de los años 2014 al 2016, al 2015, sí, 2 años, y también hemos publicado un comentario a la Convención de Derechos Humanos, ¿no? Tenemos en camino la publicación de otros textos. Por ejemplo... ¿Se puede exhibir usted el libro para que lo vean? Claro, naturalmente, sí. Y nos decía que tiene otros textos, cuéntenos cuáles. Bueno, entre los textos que tenemos, vamos a publicar un debate que se produjo a mediados del siglo XIX entre Francisco de Paula González Vigil y un taboriano acerca de la idea de la monarquía, ¿no? Sánchez Carrión la impugnaba, mientras que taboriano la defendía. Bueno, pero además tenemos una serie de publicaciones, como por ejemplo Procesos de Inconstitucionalidad, un libro sobre procesos de amparo. Es decir, por un lado tratamos de rescatar ciertamente la tradición constitucional del Perú, pero por otro lado nos interesa publicar textos que reflejen el funcionamiento de la justicia constitucional hoy, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor constitución? Porque entiendo que es la mejor en relación a su época, ¿no es cierto? Mire, yo creo que la constitución fundante en el país, a mi juicio, es la de 1828. Mire, antes de eso se produjo un debate entre los republicanos. No fue fácil la gestación de la idea de república, porque había partidarios de un sistema de monarquía. Bueno, en realidad de una monarquía moderada, ¿no es cierto? De una monarquía constitucional. Y no éramos los únicos, porque por ejemplo en Argentina, Manuel Belgrano, ahora celebran 200 años de su declaración de su independencia, quería para las Provincias Unidas del Sur, como se llamaban entonces, porque Argentina como tal no existía, un príncipe inca, ¿no es cierto? Entre nosotros, San Martín y Bernardo de Monteagudo enviaron una comisión a Europa a buscar un príncipe europeo para que se encargase de la monarquía peruana. Entonces, cuando se hace la Constitución de 1828, uno de los impugnadores de ese sistema monárquico que era José Faustino Sánchez Carrión, falleció, había muerto en 1825, y él era partidario de un sistema federal de gobierno. Javier de Luna Pizarro era también republicano, pero partidario de un sistema unitario de gobierno al estilo francés. La Constitución de 1828 define que el Estado peruano es un Estado unitario, y así se quedó para siempre hasta nuestros días. Por eso probablemente, no sé si sea la mejor, pero creo que fue una de las constituciones más importantes. De mayor fundacional, ¿no? Con carácter fundacional importante. Ahora, la más bonita podía ser la 1856, pero desgraciadamente era muy idealista, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias y que a la ustedes. presentación sea un éxito.